la costumbre. Entonces, la costumbre sociojurídica como tal, así en términos puros, es cuando la reconoce y la acepta la sociedad y dice sí, así es lo correcto, porque es lo justo y que no sé qué, sí, el derecho de servidumbre es justo, muchacho. Entonces empieza a gravitar. Cuando está gravitando entre la norma y la costumbre, está penduleando ahí. En tanto está penduleando, empieza a nutrirse de opinión pública. Entonces la opinión pública dice, sí, es importante que el derecho a servidumbre se legisle porque hay humanos que no la respetan. Y viene la doctrina. Entonces la doctrina del derecho de locomoción y se empieza a emitir doctrina sobre eso. Y entonces se empiezan a emitir fallos judiciales a favor del paso de servidumbre. Entonces se empieza a constituirse también en jurisprudencia. Ahorita les voy a explicar la jurisprudencia, pero ahorita no es el tema exactamente. Pero llega tanto el punto que el legislador dice, bueno, muchachos, ya mucha casaca, legislémosla y pasa a ser norma. Pero ahí ya llegó fortalecida con jurisprudencia, doctrina, principios, opinión pública, etcétera, como todas las normas. O sea que todas las normas ya están fortalecidas como tal, o sea que la norma ya llegó hecha, no quedó ahí gravitando, ¿eh? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, entonces, Gracias. siempre siguiendo con el tema, así es que así virtualmente como cuesta, y como a mí sinceramente no me gusta usar presentaciones porque me da la impresión que es como que uno no sabe el tema. Entonces yo necesito presentaciones para guiarme. Entonces los alumnos, ese no sabe, ese leyendo está. Mejor que nos manden las presentaciones y que no haya clases, ¿verdad? Y yo pienso algo así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, más o menos conozco el tema. Un poquito. Entonces dentro de esas fuentes, si me recuerdan, teníamos la costumbre que empieza a gravitar en derecho constitucional para pasar a ser fuente formal, o sea, ley. ¿Se comprende ahí? También hablamos de la opinión pública, ¿es correcto? ¿Sí? Hablamos de la doctrina, que ya es como que un privilegio para ustedes. Que lo establecemos así, una especie de privilegio. No cualquiera puede tener doctrina, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y dentro de las otras fuentes tenemos los principios, porque los principios también son independientes de la ley, porque indicamos nosotros que las fuentes materiales o reales son variables independientes y las fuentes formales son dependientes de las independientes, porque son el efecto de la causa. Entonces, los principios tienen una interpretación similar a la costumbre, porque también los principios son humanos. O sea, los humanos tenemos códigos naturales. Me explico con lo que los humanos nos manejamos con códigos naturales, que no necesitan explicación, sino que como seres con raciocinios, con raciocinio, sabemos diferenciar el bien del mal. Y sabemos perfectamente que los humanos no necesitamos de leyes para saber qué conducta es correcta e incorrecta. ¿Me explico? ¿Verdad? Lo sabemos. Cuando nosotros cometemos algo incorrecto, sabemos que es incorrecto, aunque desconozcamos la ley. ¿Verdad? Aunque desconozcamos la ley, sabemos que es incorrecto. En la ley está legislado la calumnia, la difamación, ¿verdad?
O sea, hablar mal de la gente, ¿verdad? Eso está legislado, lo que comúnmente se conoce hablar mal de la gente. Entonces, y la persona que lo hace sabe que está haciendo algo incorrecto. No necesita la ley. No necesita que le digan, mire, usted está cometiendo un delito. Así cual usted es difamación. Yo no difamo. Sí, pero usted está hablando mal de las personas. Está hablando mal de la gente. Entonces, no, yo no sabía usted. ¿Cómo no lo va a saber? Entonces, vamos a ver, compañeros, pueden ir llenando el formulario. ¿Qué es eso ustedes? ¿Tiene algo que ver conmigo o no? Para la lista que nos pidió. Gracias, perdón, yo ando en otro mundo. No te capté. Gracias. Media vez tenga doctrina. ¿A qué te referís con eso, José? Bueno, Joseph no habló ahorita. Entonces, los principios son esos. Primero están al natural. Perdón, Entonces, licenciado. Disculpe. Sí. A lo que me refiero lo de la doctrina es que mediante la gente pues tenga como que la enseñanza o se le enseñe, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene el privilegio de recibir como educación, entonces no sabe y solo realiza las acciones. Bueno, no, mira, está claro. La doctrina sí es diseñada por el intelecto, por pensadores. Que llamémoslo de otra manera, que fue la analogía o símil que yo les hice, que a mí me gustaría llegar a ser doctrinario, pero para llegar a ser doctrinario tengo que tener recursos. O sea que ser doctrinario no cualquiera, muchacho. Para ser doctrinario vos imaginate con recursos para mantenerte, con tiempo para leer, para investigar, en tu escritorio de caoba, con una tu botella de vino que te la estás bebiendo poco a poco. Y ahí vas vos diseñando propuestas y tenés la capacidad de publicar, de hacer público tus propuestas, de hacerlas valer. Así sí, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, con tu botellita de vino. O sea, yo me imagino así, pues, me explico. Por supuesto que no necesariamente, pues, pero te estoy trasladando a ese imaginario. O sea, que el pueblo en general, llamémosle así, sin que me lo descontextualicen, el pueblo en sí no tiene ese acceso. El pueblo en sí lo que puede originar es opinión pública, manifestarse, etcétera, etcétera, gracias a los medios y aquí un operador, etcétera. Y los principios son aquellos que nacen del raciocinio humano. O sea que el individuo, desde que existimos en la faz de la tierra, sabemos perfectamente que golpear a otro no es correcto, porque yo estaría haciendo algo que sé que no me gustaría que me lo hagan. O sea, yo tendría que estar lejos de mis facultades mentales para gozar con que me golpeen. Entonces, si yo gozo con que me golpeen, entonces es porque yo creo que golpear el otro también va a gozar. Me doy a entender con ese ejemplo tan doméstico. O sea que hay temas que no están sujetos a la forma en que me educaron, no están sujetos a lo que he leído, no está sujeto a lo que me inculcaron, sino que está sujeto a tu naturaleza humana. Por eso existe el jus naturalis, que es el derecho natural, ¿verdad? O sea, hay cuestiones propias. La libertad, por ejemplo. Vos sabés, vos no necesitas estudiar para no estar de acuerdo con la ausencia de libertad, porque la libertad es un sentimiento humano. Incluso los animales que les llamamos no racionales, que yo pienso que sí son racionales, yo lo veo con mis mascotas que sí son racionales.
Por eso el término irracional no me gusta, pero lo voy a usar para ejemplificar. Pero saben, ¿verdad? Vos detenés a un perro, a cualquier animal, obstruirle su libertad, y él no necesitó estudiar y que otro pajarito le dijera, pío, 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 ¿qué quiere decir? Es malo estar detenido, pues. ¿Me explico, José? ¿Estamos claros con eso? Con el tema de cómo funcionan los principios. ¿Cómo se generan? ¿Cómo nacen? El principio de ofender, el principio de expresarte mal de las personas, el principio de despojar, ¿verdad? De despojar de bienes a otros. Eso sabemos, ¿no? No se necesita estudio. Por supuesto que son acciones que quizá las pudimos haber cometido a determinada edad en donde todavía no habíamos alcanzado una madurez mental y física. Por eso son los 18 años. O sea, los 18 años tienen una explicación. No es un invento sacado de la manga, sino que es un descubrimiento. Y lo que se inventó fue el término mayoría de edad. Pero los 18 años tienen una importancia muy grande. Porque está estudiado científicamente que a partir de los 18 años ya hay una capacidad de comprensión de lo correcto y de lo incorrecto. A los 5 años, pues está bueno que le quites la pacha a tu hermano, pues. Y vos te la bebas. Porque ahí hay un instinto de supervivencia como producto del hambre. Pero a los 18 años ya no se perdona, incluso a los 13, ¿verdad? Porque también están los menores en conflicto con la ley. O sea que técnicamente hablando, a los menores no se les puede llamar delincuentes, sino que al menor es un menor en conflicto con la ley, y tampoco están presos, sino que están detenidos en rehabilitación. Son términos que se utilizan, ¿verdad?, en función del marco de derechos humanos. Entonces, incluso un menor de edad de 13 años ya sabe lo que está haciendo. Ya me están agarrando la onda de los principios. ¿Cómo surgen? Sí, o sea que, solo para ver si comprendí bien, porque me perdí un poco. Los principios básicamente son principios naturales. A eso se refiere cuando hablamos de principios. Ahí surgen. De ahí surgen. Ok. Sí. Surgen como códigos de conductas naturales, en donde no necesitas, vos podés ser, bueno, no, cualquier persona puede haber crecido en la selva, pero sabe, porque tiene cerebro, y el cerebro funciona independientemente del estudio, ¿verdad? Y ese cerebro le indica lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea que, aunque sea muy primitivo, sabe perfectamente que empujar a otra persona igualmente de primitiva que ella a un barranco es negativo. ¿Me explico? Sí, licenciado. Ajá. Entonces Gracias. los principios tienen ese origen, porque los principios son fuentes de derecho. Entonces ya empiezan a surgir aquellos principios, los principales, que se pueden comprender como el principio de lo justo, ¿verdad? O sea, lo justo es un principio que no necesita ser abogado para entender qué es lo justo. Yo no sé si en el hogar de ustedes sucedía, ¿verdad? Pero cuando nuestros padres nos hacían regalos, muchas veces los padres optaban por hacer el mismo regalo, ¿verdad? Para Navidad, por decir algo, quienes tuvimos la bendición y suerte de recibirlos. Entonces, es decir, los padres dicen, no, mejor le compro, son 2 niños, hombres, mejor les compro una pelota a los 2, hasta del mismo color, para que ese niño no maneje el principio de lo que es justo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, yo sí me recuerdo, ¿verdad?, que a veces cuando
compartíamos cosas con mis hermanos. Éramos muy pequeños. Y con que le faltara 1 milímetro de Coca-Cola, yo ya estaba reclamando a mi hermano. Es que le dio más, ¿verdad? Ese pastel es más grande. Me doy a entender. Con esos principios, o sea, que lo justo. Principio de igualdad. Claro, en este caso se transformó en principio de igualdad y en justicia, ¿verdad? Ahí ya pasó a ser ley. Pero primero se observó como un código de conducta humano de lo justo. ¿Qué es lo justo, verdad? Entonces lo justo se reclama, lo equitativo. O sea, la equidad es otro principio, ¿verdad? Entonces lo justo pasa a ser justicia, la equidad, la igualdad. Entonces surgen esos principios de derecho natural. Por eso es que son fuentes de derecho. Y luego, posterior, pensé que estaban tocando, pero como aquí está hecho con lámina, el viento aquí está muy fuerte. Entonces, podría decirse como en la actualidad, ¿qué aspecto, Joseph? Sí. Con la pensión alimenticia. Bueno, ese tiene otros principios ya desarrollados. Pero voy a llegar a ellos, tal vez lo voy a tocar, pero ahorita estoy refiriéndome a esos principios naturales que no necesitan legislarse y que trasladan a ser legislados. Entonces hoy, como bien lo decía Jorge Luis, ya la igualdad ya es un principio ya legislado como derecho de igualdad, ¿verdad? Pero ahorita voy a llegar a ese punto, tengo que llegar a ese punto, espero que me dé tiempo con el tema de los principios. Entonces empiezan a surgir los principios del derecho. Entonces, si me buscan ustedes ahí, principios del derecho, así en términos bien generales, así, no se van a ir a lo específico, porque si se van ahorita a lo específico, se me van a adelantar, sino que solamente pongan ahí principios del derecho. Entonces va a salir... Yo encontré algo. ¿Qué dice? Dice, los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Exacto. Se fundan en el respeto a la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Está, mira muchacha, puchica vos, mira, como que yo, mira, y te prometo que no leí nada, no tengo nada aquí. Eso es lo que estoy explicando, ¿verdad? Esos son los principios. Ahora, pongamos, por ejemplo, cuáles son los principios generales del derecho. Excelente vos, Andrés, esa definición es así como anillo al dedo. Es lo que yo les diría, ¿verdad? Que como al final los que nos gobiernan o los que hemos gobernado o qué sé yo, representamos a la población, y cuando decimos representamos es en términos así directos, en efecto representamos, o sea que nosotros lanzamos críticas al Congreso, al Legislativo, al Judicial, pero ellos nos están representando. Entonces nosotros muchas veces expresamos y decimos, es que el legislador debería de actuar como actúa en Alemania, por ejemplo. Sí, pero en Alemania no podemos comparar peras con manzanas. O sea, el legislador alemán está representando a su población. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es el nivel educativo. Por ello es que es bien importante que quienes gobiernen, ¿verdad? Es ahí donde empieza a formarse el Estado de Derecho. Quienes llegan a gobernar, a ver a jueces, magistrados, ministros, secretarios, alcaldes, etcétera, 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 etcétera.
En este caso el guatemalteco, como representan al guatemalteco, entonces por lo tanto son así. O sea que cuando Tres Quiebres viene y defeca, ¿se recuerdan este alcalde que le llaman Tres Quiebres, que es Javier no sé qué? Se puso a defecar en las redes sociales, ¿lo vieron? ¿Qué hizo la población? Reírse, ¿verdad? Se rió, hizo chiste, porque así somos nosotros. Cuando Neto Brand se va a dar de cachimbazos con el otro, en lugar de fomentar la cultura de paz, fomentando la cultura de violencia, porque la cultura de paz es propia del civilizado y la cultura de violencia es propia del incivilizado. O sea que nosotros somos una sociedad que no hemos alcanzado la civilización plena. Entonces, ahí está representado que los que gobiernan no tienen la formación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se legisla, no es de sacar legislaciones de la manga, sino se debe legislar con base en principios. O sea que antes de legislar, revisar principios. Igual, licenciado, perdone, con la política universitaria, todo lo que tiene que ver con eso es una representación de lo que parece en la nacional, ¿verdad? Así es, así es. Nos representa a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les mandé ahí algo que me gustó mucho del sábado, ¿verdad? Aquí los candidatos a rector, que les dan licor y etcétera, y ahí estamos felices, ¿verdad? Y votamos por el que más se embola con nosotros. Nos gusta el profesor que bebe, nos gusta el profesor que... miren, es un tema. Yo no estoy diciendo que solo ustedes, todos. Yo también, yo soy parte de, mis hijos son parte de. O sea, que es general, ¿verdad? En los países subdesarrollados. Y por ello es que se indica que esas fuentes del derecho no han terminado de calar en las sociedades, no se terminan de comprender. Entonces el legislador no toma en cuenta en principios. Agarren ustedes una iniciativa de ley, en donde está la iniciativa de ley, su parte preambular, aparte del cuerpo legislativo como tal, está su parte preambular, que es la exposición de motivos. Lean una exposición de motivos. Solo argumentos políticos. Son argumentos políticos, pero no son argumentos jurídicos, de doctrina, de principios, de derecho consuetudinario, no tienen nada de eso. Y luego de su exposición de motivos es político. Cuando crean un municipio, es por exigencia del alcalde y que es porque que le cae bien al presidente del Congreso, hay un interés político porque hay mucha población que va a votar por ellos y ahí hay carretera, ahí hay que hacer carreteras, entonces hagámoslo municipio, pero no tiene un fundamento teórico, doctrinario, de la importancia de por qué crear municipio, porque si yo voy a crear un municipio es porque aquí tengo que tener la plata, pero yo no voy a crear un municipio solo por quedar bien y va a seguir igual. Fíjense ustedes que hoy estoy viendo, yo hace rato que a mí no mucho me gusta viajar hacia el lado del Atlántico porque soy muy temeroso del tráfico, tengo un cierto pánico a los trailers y a los buses, y en el Atlántico es muy fuerte eso. Hace muchos años que no viajo, pero miren ustedes, Morales, Izabal es un municipio y yo no me recordaba que sigue igual, sin asfalto. Esa es la prensa de hoy, ¿verdad? Y eso con todo el apoyo que tuvieron de la bananera, ¿verdad? Ajá. Para el desarrollo de eso. Sí. Logró, pero así es todos los municipios de Izabal también. Ajá, así, exacto, perfectamente, así es todo Izabal, ¿verdad? Así es todo Izabal. Y entonces creamos municipios, pero sin tener aquí el recurso, la doctrina y todo lo que debe de existir para verdaderamente convertirlo en un municipio pleno, con sus servicios, calles, una carretera asfaltada para llegar, agua,
por lo menos unas 4 escuelas funcionando, pero a la muchacha, es que, miren, yo tengo un amigo, me encanta hablar con él, pero me dice, ya no leas noticias, me dice. No leas, vos no estás para ponerte a leer noticias, me dice. Pero tengo ese vicio desde niño, gracias a mi papá, ¿verdad? Que me lo transmitió, pero me gusta ese vicio. Pero miren ustedes, no hay escuelas después de 2 años. En 2 años de pandemia, siguen las escuelas destrozadas y no pueden regresar. A la grande, yo no leo noticias. Por una parte haces bien, pero por otra mal, ¿verdad? Porque un abogado, un internacionalista, un politólogo que no lea noticias, creo que también estaríamos mal, ¿verdad? Pero cuando leo eso, ¿verdad? Que las escuelas están peor, no pueden, no va a haber estudio. A la madre. Entonces vamos al tema ese de los principios, ¿verdad? Para que cómo funcionan en una sociedad. Ya me encontraron cuáles son los principios, más los internacionalistas, claro. ¿Cuáles son los principios del derecho? O ¿cómo son los principios generales del derecho? Que me fui por la tangente. No he encontrado. A mí me aparece algo por acá. Dice, los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad, que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Por ello, se ha destacado de todo principio del derecho lleva consigo la necesidad de su estricta observancia. Ajá. Pero ahora, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? O sea, esa es la idea, ¿verdad? Que yo les puedo mencionar un listado, pero quiero que ustedes vayan ahí. Hay listados de principios. A mí no me apareció el listado Lick, sino como su clasificación. O sea, como que los que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico, los que están dentro del ordenamiento jurídico. Así es. Hablemos de los que están fuera del ordenamiento. Porque ahorita vamos a hablar de los que están fuera del ordenamiento, pero son principios. Daniel. Sí, dice, refiriéndose a estos como aquellos que a pesar de no encontrarse codificados, sirvieron en su momento histórico en ese proceso de positivización del Ahí derecho. está. Lo tengas ahí. ¿Ya ven? Lo que les hablaba la semana pasada. Es un proceso de positivización. O sea que la positivización del derecho es la fase última. La última fase. ¿Verdad? Sí, derecho natural, derecho positivo. Ahorita estamos en eso. Yo encontré 121. Ah, sí. Son miles, Jorge. Son miles los principios. Y luego ahí van a ver, cuando lleguemos a eso. Si este curso es interesante, me encantaría tener así más tiempo para que ustedes aprendan y lleguen a sus siguientes semestres así bien duchos. Y tener interpretación. Perdón. Una pregunta. Aquí dice algunos principios generales del derecho. No sé si esté bien, usted me dice si le funciona esto, pero dice principios de equidad, libertad, justicia, fraternidad, igualdad, inocencia, jerarquía, entre otros. Así es. Esos. Exacto. Por ejemplo, en esos está la fraternidad, ¿verdad? O sea que hay principios de que los humanos, hay un interior fraterno. Por muy malvados que seamos, por lo peor que podría ser, pero tenemos un sentimiento de fraternidad, porque los principios he de reconocer que surgen de lo subjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, el amor. Hablemos del amor. Bueno, el amor es subjetivo.
Pero para amar no se necesita enseñanza, ¿verdad? No se necesita enseñanza el amar. El odiar tampoco necesita enseñanza, ¿verdad? Pero sí el humano sabe comprender que hay una gran diferencia entre amar y odiar. Sabe perfectamente que amar es fraterno y odiar va en contra. Odiar va en contra de ese sentimiento y sabe que no es correcto, ¿verdad? La solidaridad, la igualdad, la libertad, ahora que hablábamos del pajarito, ¿verdad? Entonces, ya agarramos la onda de los principios, pero Daniela se me quedó ahí con el tema de los no legislados. No tiene una clasificación, voy a utilizar su término, de los no legislados, porque de los legislados ya hablaremos. No, o sea, solo están los conceptos, pero no el listado de los principios. Okay. Pero me entró una duda, fíjese, Bien. porque como usted dijo que nacían de lo subjetivo, pero también, como hablamos anteriormente de lo justo, y usted dijo que también era un principio, ¿sería lo subjetivo también lo justo? Claro, es que la justicia, lo justo es subjetivo, ¿verdad? Porque nace de su sentimiento. Que se esté basando en un hecho concreto, objetivo, es diferente. O sea, lo subjetivo es porque surgió de usted considerar que no es justo. Pero sobre el hecho, es que en derecho tiene alta primacía el hecho concreto, ¿verdad? No basta con decir él le dio muerte a. No basta, porque eso puede ser subjetivo. Incluso usted lo pudo haber visto. Y usted presenció el hecho en donde X le dio muerte a Y. Ok. Pero, ¿qué es lo objetivo del hecho? De lo propuesto. El fallecido. ¿Me explico? Sí, Tal es el caso, por ejemplo, el lamentable caso, que por cierto los hijos de Cristina Sicavisa son amigos de mis hijos. Pero, ¿cuál fue la ventaja que terminó falleciendo Roberto? Inocente. Roberto terminó inocente. Nadie se lo creía. Es que mire, aquí Wendy, usted ya metió la subjetividad, usted ya lo está culpando, ¿verdad? No el confiado, que nadie creía su muerte. Ah, bueno, sí. sí, perdón. Sí, Jorge Luis. Es que acá creo que algo que le benefició a este señor Sicavisa fue el tema de que no apareciera el cuerpo y eso no permitió que se tuvieran las pruebas para poder... Así es. Exacto. Pero, fíjense, en caso hubiese sido localizado el cadáver, si en todo caso, en efecto, había cadáver o hay cadáver, debió darse otra condición más. ¿Cuál? ¿Homicidio culposo? No. Tiempo, modo y forma. ¿Y con qué? Es que miren, el derecho, a mí por eso me encanta. Yo disfruto con el derecho. Pero ahí no puedo ver mucho, creo que su mamá se metiera también a limpiar con muchas cosas. Es que aquí estamos suponiendo, ¿me explico? Eso es lo que aparenta. Es que no fue ese caso
es de llevarlo a Netflix. Tipo el estafador de Timbler, algo así es la película, ¿verdad? Es de llevarlo. Miren, el tipo de este documental, no sé si ya lo vieron, el estafador de Timbler. Sí. Y no le lograron comprobar. Y para todos nosotros, mala onda él, ¿verdad? Sí, salió libre los 4 meses, creo, 4. Claro. Y aparentemente en Israel sigue gozando lo mismo antes de caer en desgracia, ¿verdad? O sea que es que, miren, en derecho, por eso sale todo el tema cuando Daniela dice si es justo, si lo justo como principio natural es subjetivo. Sí, es subjetivo. Porque primero tenemos que observar el hecho concreto y su criterio de justicia o injusticia parte del hecho y se quedará en la subjetividad propia del individuo que está observando el hecho concreto, cómo interpretar esa justicia. Entonces ese principio traslada a ser norma. ¿Y cómo se traslada? En todas las normas, porque teóricamente hablando, todas las normas son justas. Eso le iba a decirle, me llamó la atención ahorita por lo que estábamos hablando, porque aquí donde yo vivo pasó un caso el fin de semana y es que había una muchacha que estaba en la esquina de el Bantrao y estaba estaba esperando un tuk-tuk y vinieron unos muchachos, no se sabe bien, supuestamente eran como de una aldea, los muchachos trabajaban, no se les conocía muy bien, y la muchacha se subió al tuk-tuk y los muchachos se la llevaron y la violaron. Entonces dicen que como ella estaba gritando, entonces la apuñalaron y creyeron que estaba muerta. Entonces la dejaron ahí y la chava no se murió. Entonces dice que después la llegaron a auxiliar y la familia empezó a buscar la chava quedó internada y empezaron a buscar a los muchachos y dieron con ellos, ¿va? Y entonces los querían linchar y todo porque pues por el enojo uno dirá que lo justo sería que ellos los golpearan y o sea que le hicieran que los castigaran ellos, pero ellos dijeron no porque se van a dar cuenta de quiénes somos y a nosotros nos va a ir peor y ellos van a quedar libres, va, porque al final nosotros los estamos linchando. Entonces lo que hicieron ya fue llevarla a la policía porque según, en la ley digamos que la ley es la que tiene que hacer lo justo, ¿va? Sí, pero fíjense que ahora le voy a explicar algo favorable a los supuestos. Y es que es un delito de acción privada. Eso lo vamos a explicar más adelante. O sea que la ventaja en ese tipo de delitos para el que lo comete es que es de acción privada. ¿Qué es eso de acción privada? Que si bien es cierto, es un delito, no obstante, queda a disposición y discrecionalidad de la persona supuestamente víctima para darle seguimiento al tema. ¿Verdad? Ahí es cuando aprovechan a ofrecer dinero, ¿no? O amenazar. A las familias, cuando les ofrecen dinero para no o las familias temen de que la otra persona tome venganza, entonces ya no se actúa. Ese es el derecho subjetivo, licenciado. ¿Qué más? Una conciliación por vía económica. Ese es el derecho subjetivo, le digo. Pero no, ahí no caben conciliaciones en esos delitos. Ahí o se denuncia y se le da seguimiento o se desestima la denuncia, ¿verdad? En primera audiencia. Ahora, cuando ya tienes seguimiento pasa a ser de acción pública, como el cuate Pablo Papa. O sea, la violencia intrafamiliar es un delito de acción privada. No obstante, esta muchacha, Sarabia, le dio seguimiento. Y lo expuso públicamente como tal con pruebas. Entonces ahí ya pasó a ser delito de acción pública. Entonces aquí ya la retractarse
La joven ya la tiene un poco difícil, ¿verdad? Ahora, en cuanto al genocidio, eso ya dejó de ser un tema subjetivo. O sea, ya es independiente, por lo que se pone acá, ya es independiente de lo que se piense o no se piense, porque ya el juzgado, ya el órgano jurisdiccional falló que hubo genocidio. Punto. Aquí ya no está sujeto a si se cree o no se cree. ¿Correcto? Ya no está sujeto a lo ideológico. En el caso concreto de esta comunidad. Porque el genocidio, como es un delito de lesa humanidad, que está dentro del marco del derecho internacional humanitario, no solamente dentro del marco de los derechos humanos, más adelante les explicaré las grandes diferencias, entonces ya es un delito de persecución penal internacional, ¿verdad? O sea, es un delito muy serio, bastante serio. Bueno, pero me perdí un poco. Entonces, regreso al tema del principio. Es que ya ven cómo es el derecho, ¡hijuela! Empieza uno a trasladar una serie de contextos. Entonces, los principios se convierten en fuentes reales. Pero esos principios, regreso al inicial ejemplo de la costumbre, igualmente, ¿verdad? Aquí están como un tema natural y empiezan a gravitar previo a llegar a su legislación, entonces, o por medio de jurisprudencia. Entonces, cuando se mantienen aquí, sí pueden ser jalados en el derecho, ¿verdad? Ustedes dirán, solo viendo películas, no tiene nada que hacer, pero me gusta ver películas sobre derecho, sobre temas jurídicos. Esta última también, Believe Me, créeme, no sé si la han visto. Es un tema también muy interesante jurídico. Véanla, créeme, se llama Believe Me. Esta otra, no recuerdo cuál es el título, pero se observa al abogado desarrollando doctrina. O sea, empieza a desarrollar doctrina, principios. Es que miren, el derecho penal es precioso. El derecho civil, ¿verdad? Cuando se ejercita. Entonces, usted puede jalar doctrina en el debate, principios, y no necesariamente tienen que estar legislados. Puede jalar jurisprudencia, porque uno de los principios del juez es que él está en su sana crítica razonada. Entonces, el abogado o el ministerio público, en este caso, que pudiera ser, ¿verdad?, la contraparte del abogado defensor, tienen que trasladarle al imaginario del juez, del juzgador, todos esos principios para convencerlo, porque la norma no es suficiente. Entonces se expone. Entonces ustedes ven esas películas que entonces empiezan a argumentar. A ver, Believe Me y las otras. Hay una muy buena que se llama Inventing Anna, sí, Inventando a Ana. Entonces, ahí ustedes observan esos fenómenos del derecho, donde las fuentes reales son muy importantes. Sí, Mónica, creo que me levantó la mano Mónica por ahí. ¿O no? Monique, fue sin querer, me siento. Perdón. Ok, no hay problema. Entonces, esas son las fuentes reales. Y ahora las fuentes formales. Quiere decir que las formales lo vamos a entender ya como un invento jurídico del legislador. Entonces, por ejemplo, las leyes ya son inventos, ¿verdad? Sweet.
Exacto. Entonces, el legislador se va a basar en derecho consuetudinario, en costumbres, en doctrina, en principios, para formar la ley y pasarla a lo positivo del derecho. Y ya dejó de ser propiamente derecho natural. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la defensa propia o dar muerte en defensa propia. Dar muerte en defensa propia es un derecho, es natural, ¿verdad? ¿O no? Por eso es que es un atenuante. O sea que en derecho penal tenemos agravantes y atenuantes. Solamente como referencia, búsquenme en el Código Penal los atenuantes y los agravantes en su parte sustantiva. Luego les explico más adelante lo sustantivo y lo adjetivo del derecho. Es que el derecho es amplio, mucha. Vamos a ver qué hora es, 9:57. Los atenuantes y qué más dijo Lick. Y agravantes. Entonces, se los pongo porque el derecho natural influye en el derecho positivo. Entonces, volvemos al ejemplo. El dar muerte en defensa propia. Eso es natural. Yo tengo un amigo que tuvo que salir huyendo del país con su esposa y que afortunadamente, bueno, y por cierto es de la escuela, pero afortunadamente su esposa trabajaba en Cancillería, entonces entraron a asaltar a su casa. Cuando él baja, tenían a su suegro y a su esposa amenazando. Él baja al segundo nivel porque oyó ruidos y tenían a su esposa y a su suegro detenidos y golpeándolos. Pero el cuate es pilas y es fortachón y se echó riata con los delincuentes. Ustedes le pegaron un plomazo y se siguió defendiendo y terminó dándole muerte a uno de ellos y el otro salió huyendo. Es un caso bien interesante de hace muchos años, pero salió exculpado del hecho en defensa propia, pero tuvo que irse del país. Entonces vive en el exterior y afortunadamente su esposa es la que le han ayudado mucho a mantenerla itinerante en el servicio diplomático y él pues trabajando itinerantemente también, porque en una ocasión fui a Canadá y hace muchos años y lo fui a buscar y ahí me contó de que trabajaba, pero cuando se iba a otro país tenía que buscar otro trabajo y que lo mandaban a Dinamarca, entonces buscar otro trabajo, producto de ello, ¿verdad? Y ahora pues ya le gustó la vida, sí, porque eso fue ya hace quizá unos 30 o 25 años, ¿verdad? Pero ya pues se adaptó a esa forma de vida. Pero vamos a lo que causa estos tipos de aplicación de principios, porque también tiene algunas consecuencias en la aplicación de los principios naturales, de los principios del derecho natural. Ya me encontraron agravantes y atenuantes en el Código Penal. Se referían al Código Penal como las circunstancias. No, en el Código Penal está establecido como atenuantes y agravantes. Entonces, por ejemplo, hago un agravante, que eso no se perdona. Usar la nocturnidad, ¿verdad? O el despoblado para cometer un delito. Entonces, si usamos la nocturnidad, lo despoblado, eso es serio, pues. Correcto. En Ahora, el chat creo que pusieron información. sí, pero no cuáles son. Y los atenuantes son aquellos que no están previstos, ¿verdad? Pero no son los del Código Penal. Aquí me pusieron la definición. Pero también es interesante, ¿no? Pero más que la definición,
porque estaba con el tema del derecho de defensa, de ahí sale, ¿verdad? Entonces el derecho de defensa atenúa. Giovanni. Sí, a mí me parece lo que es inferioridad psíquica, exceso de las causas de justificación, estado emotivo, arrepentimiento eficaz como circunstancias atenuantes en el artículo 26. Claro. ¿Verdad? Que no, los atenuantes no necesitan estar todos descritos, ¿verdad? Porque imagínense cuántos atenuantes pueden existir en la comisión de un delito. De los más simples aparece confesión espontánea o la ignorancia. Ajá. Atenua, ¿verdad? Declaración bajo presión, ¿verdad? Inculpabilidad incompleta. Ajá. Motivos fútiles o abyectos. Alevosía. Premeditación. Sí. Y de los agravantes. Ajá. Perdón. Sí, dale. Perdón, que ahorita se me corrió un poquito más la página. Son un montón, es que parecen un montón. Sí, y hay más que no están legislados. Por eso ya queda en la sana crítica razonada del juzgador determinar circunstancias de la comisión de los hechos para decir si este cuate no merece, ¿verdad? Hasta cierto punto el juez en su interior dice, pero nunca lo va a emitir en su resolución, pero hizo lo correcto, ¿verdad? Sí, él hizo lo correcto, ¿verdad? ¿Me explico? Porque somos humanos, mucha. Ese es el tema, dentro de este tema de los principios, ¿verdad? Antes de despedirme, porque no los quiero cansar, mucha, porque obviamente sé que mis clases se pueden tornar también hasta cierto punto cansadas y aburridas incluso. Entonces no sé si hay alguna duda. Preguntas. ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces yo les agradezco su participación. Miren, me encanta que participen, eso es buenísimo. Bueno. Aquí estoy leyendo, sí. La premeditación, ¿verdad? Sí, la premeditación es parte del iter criminis, ¿verdad? Que ya lo hablamos. Premeditar es malévolo, ¿verdad? Eso ya es de una mente ya desarrollada para cometer hechos. La premeditación, eso es muy serio, ¿verdad? Por ello es que los accidentes, que Dios no lo permita, uno tiene un accidente, hay que tranquilizarse, ¿verdad? Porque, ahorita Daniela, porque muchas veces nos ponemos nerviosos, preocupados y salimos huyendo. Y salir huyendo es peor. Claro, yo puedo argumentar que salí huyendo por estado de emoción y mi psiquis me atacó y el miedo, ¿verdad? Pero es mejor quedarse. Aunque nos vaya a quitar 2 días el de nuestro quehacer, pero si sabemos y tenemos claridad del asunto y lo podemos comprobar, es de relajarse, agarrar las cosas con calma. Porque el juez es juez, mucha tiene la sana crítica razonada del tema y uno tiene los elementos. Y ahora hay cámaras por todos lados, siempre hay testigos, hay fotos y etcétera. Sí, Daniela, disculpe. Sí, licenciado, con esto que usted decía de premeditado y todo esto, y recuerdo que en una de las sesiones pasadas usted pues dijo que la persona pues no salía con el pensamiento de hoy voy a matar a alguien o hoy voy a atropellar a alguien. Sí. Pero me quedó un poquito de duda porque justo un accidente que hubo aquí cerca de mi casa. Un par de estos días tiraron al motociclista, pero me quedaba un poco de duda cómo la persona pues puede quitarse el como cargo pero viendo de la perspectiva que usted dijo, que esta persona pues no salió con mentalidad de tirar a alguien, ¿no? Entonces ahí me queda un poquito de duda. Es que el enfoque no es en sí
el haber atropellado a la persona. Si el enfoque, porque eso es ley de tránsito. Sí, es que aquí es en donde hay que saber diferenciar. O sea que pasarse un alto y atropellar a alguien, o me lo voy a plantear al revés, que el de la moto se pase en alto y atropellar a la persona, el hecho que se juzga son las lesiones. La ley de tránsito observará el tema de que se pasó en alto, cualquiera de los dos. Y eso puede ser un atenuante y un agravante dependiendo de la parte afectada o beneficiada con ese tema. Lo que se observa, hubo lesiones, entonces lesiones culposas, ¿verdad? Entonces ese es el delito, porque aquí no importa, no se ve el hecho de que si yo tuve la culpa o no, sino que la lesión de la persona, porque lo hice con un instrumento de mayor poder que. Pues mi instrumento es mi pick-up Silverado o Cheyenne, 8 cilindros. ¿Lo mandaste o me lo mandaste o vienes? Perdón, ¿que golpeé? No. Alguien tiene el micrófono ahí. Entonces el hecho es que con mi instrumento poderoso golpeé a otra persona. Entonces ahí es lo que se ve la desventaja. Pero ya en el proceso se hace valer, empecemos por ahí. Mi cliente, el señor Jorge Ramos, él salió a trabajar. Él desconoce a la persona. Él no sabe quién es. Entonces, por lo tanto, él no salió con la intención de atropellar a alguien, ni salió con la intención de quedarse detenido en carceleta durante 6 horas, señor juez. Él no salió para exponerse a perder su trabajo. Y entonces, él no tiene antecedentes penales, es una persona honorable. Él fue el imprudente. Él está golpeado, eso no lo niego. Tiene lesiones, lo lamento. Y lamentamos que así sea. Sin embargo, él ya está siendo atendido. Me explico con los argumentos que se desarrollan. Pero pienso que lo mejor... es que volvemos al tema de la embriaguez, ¿verdad? La embriaguez, que lo hablamos la vez pasada, es un atenuante, pero no es delito ponerse bolo, a menos que sea dentro del marco de la ley seca. Eso es diferente. Esa es una falta, no es delito, ¿verdad? Si no, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Quizá cuántos amanecieron hoy en la cárcel por haber cometido el delito de emborracharse, ¿verdad? Vaya a un campo de fútbol y los que dejan de jugar fútbol, su pretexto es el fútbol, pero la idea es emborracharse. Ahí lo hicieron premeditadamente, ¿verdad? Hasta lo planifican. Bueno, entonces, mis amigos, les dejo. No sé si hay otra duda. No dudas, licenciado, solo comentarle a los compañeros que aún no han llenado el formulario, ya se mandó en el chat, solo que hagan favor, así podemos mandarle el listado al licenciado. Después de la mañana deportiva, ¿sí? Bueno, gusto saludarles. Espero que haya sido una buena mañana. Pasen feliz día. Tío, nos vemos el jueves. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día. Mucho gusto. Feliz día, ¡Feliz licenciado. día! Adiós. Gracias, Lick. Feliz día.